Estas especies son para las zonas donde nosotros tenemos problemas, zonas secas, donde hay déficit hídrico, hay un déficit de alimentación grande, pero que debemos aprender a conocer y a identificar estas especies y aprender a manejar. Siguiente. Esta es. No, ya la consigo una. Este es el área de estudio. Tolima, la parte sur del departamento de Tolima y la parte norte del departamento del Huila. Como ustedes se podrán ubicar, son zonas extremadamente secas con muchos problemas de estrés hídrico, muchos problemas de suelo, muchos problemas de calidad de forrajes. Entonces nosotros hemos centrado todo nuestro esfuerzo hacia esta zona. Estos puntitos que ustedes ven acá, todos estos puntitos que van aquí en el centro, esta parte aquí es el Huila, el centro del Huila, y la parte del departamento del Tolima. Son puntos en donde nosotros hemos hecho unos puntos de muestreo para el proceso de investigación, que es lo que nosotros estamos desarrollando ahora. Por favor. Para entrar en materia un poco, les quiero contar y explicar un poco qué son rasgos funcionales. Es un tema, como le decía anteriormente, es muy nuevo para nosotros, pero ahora que les explique, ustedes se darán cuenta que el tema como tal no es tan nuevo, es el término, sino que ahora le han dado un enfoque de investigación mucho más eficiente. Entonces, rasgos funcionales no es más que identificar esas características o atributos que cumplen una función muy específica de una especie y que esa se representa como un mecanismo de defensa o una respuesta, mejor, una respuesta de esa especie frente a un evento contrario. Generalmente son eventos ambientales o eventos productivos. ¿Qué les estoy queriendo decir aquí? Es el comportamiento de la especie que tiene frente a las modificaciones ambientales, a la distribución hídrica, a los tipos de suelo, y cada una de estas variables tienen una función y se expresa de una forma dependiendo de dónde está ubicada. Entonces, hay varios tipos de rasgos, generalmente se identifican como rasgos duros o rasgos blandos, y eso hace referencia a la forma difícil o fácil de identificar y poderlo medir. Y entonces aquí tenemos diferentes tipos de rasgos. Yo he tomado lo más práctico para que ustedes lo puedan entender, y es que tenemos rasgos físicos, rasgos químicos y rasgos fenológicos. Como por ejemplo, rasgo físico es la dureza de las hojas, qué tan dura puede ser esa hoja para que el animal la pueda ramonear, la pueda consumir con facilidad. Y eso estaría relacionado con componentes de fibra, ¿verdad? Muy duras. Eso es un ejemplo. Rasgos químicos, pues no es más que el nitrógeno, el fósforo, calcio, potasio, todos los elementos químicos que puede tener la planta para su expresión. Rasgos fenológicos, ustedes pueden ver ese árbol ahí, ese es un dormilón o orejero, y él ahí botó absolutamente todas sus hojas. Ese es un mecanismo de defensa de la planta. Ella expresa un comportamiento dependiendo de lo que esté pasando en el ambiente. Entonces, ella ahí botó todas sus plantas porque están en un estrés hídrico absoluto. Es una forma de defenderse ella, porque ellas también tienen su forma de expresar sus cosas y de expresar sus formas de comportamiento. Los patrones de producción de semillas, por ejemplo, ese también es un indicador de que la planta está expresando un llamado de atención, ¿sí? Es una alerta. Cuando ellas empiezan a botar sus semillas porque están viendo de que su permanencia está siendo afectada, porque el estrés hídrico la puede eliminar, la puede dejar morir. Siguiente, por favor.
Hay diferentes barreras. Entonces, para que miremos algunas relaciones de esos rasgos que generalmente están dados por el ambiente y cómo se relacionan ellos con los bovinos. Aquí es lo importante. Entonces, los tipos de suelo compactados, tipos de suelo muy arenosos, tipos de suelos relativamente buenos. Entonces, ellos expresan una posibilidad para diferentes especies. Son limitantes. Como ustedes ven, en suelos muy frágiles, o en suelos muy secos, o en suelos muy húmedos, existen un grupo de especies que permanecen ahí, pero otras no pueden hacerlo. Entonces, esas son como las barreras y las limitantes que podrían tener aquí las especies para permanecer en un ambiente específico. En el punto ustedes ven, ese es un cují. Ese cují, a su alrededor no hay absolutamente nada de pasto, pero ese arbolito está verde. Está indicando que es una especie que se comporta muy bien en zonas secas y que yo tengo que analizar cuál es su comportamiento, por qué ella sí lo puede hacer y otras no. La topografía. Las pendientes generan también unas limitantes y unas barreras para que algunas especies se comporten bien y otras no. La disponibilidad de agua, obviamente, es el principal indicador de permanencia de una especie en un sitio. Si no hay agua, pues no hay vegetación, no hay absolutamente nada. La temperatura también, en la medida de que se aumenta la altura sobre el nivel del mar, esa temperatura va disminuyendo, ¿verdad? Y también está limitando algunas especies. Hay unas que tienen una amplia disponibilidad en espacio y en temperatura para permanecer. Unas las encontramos en zonas secas, las encontramos en zonas muy frías. Entonces, es una característica que puede tener esa especie para tener un comportamiento específico frente a eventos que pueden ser contrarios para ella. El ramoneo, ese consumo que hacen los animales, también es una limitante para la permanencia de la especie, pero ella tiene sus mecanismos para poderse defender, y ahorita lo vamos a ver un poco más. La humedad relativa, también, si ustedes van al desierto de la Tatacoa, que es una zona muy seca, esa foto es en el desierto de la Tatacoa. Allí no vamos a encontrar madre de agua, no vamos a encontrar posiblemente ni botón de oro, de esa especie, porque hay una limitante que está dada por el ambiente. Entonces, eso hay que ser muy observadores. Yo sé que ustedes en sus fincas muchas de estas especies las tienen, pero no se han detenido a analizar por qué ellas se comportan de una forma de otra. Siguiente. Esta es otra foto en el desierto de la Tatacoa. Posiblemente ustedes conocen esta especie, le dicen incienso. Pero así como usted la ve, permanece en todas las épocas. Época de invierno, de escasez de lluvia o extremada escasez de lluvia. Son las demasiado secas. Entonces, ¿cómo inició esto? Nosotros el año pasado, con una propuesta que se le presentó al Ministerio de Agricultura, empezamos a trabajar con un grupo de productores, porque esto no ha sido sacado de la manga del investigador. Esto fue tomado con información de los productores. Los productores son los que nos han dicho, mire, son estas y estas y estas y estas y estas especies las que debemos trabajar y las que nosotros tenemos en cada una de nuestras fincas. Nos generaron una información valiosísima y yo considero que de ahí es donde uno debe partir. Entonces, conocimiento local ya está solucionado, hay una base de datos grande de especies que fue sacada y reconocida por los mismos productores. Se hizo una observación de esas especies que fueron consumidas por los animales
para que la pudiéramos tener en cuenta. El productor también nos decía, mire, esta especie se la come, esta no, esta la consume bien en época seca o en época de invierno, nos decía diferentes características. Información de valor forrajero, valor nutricional también nos interesa, que sea una especie que tenga alguna composición que sea atractivo para integrarlo a un sistema productivo. Siguiente. Este grupo de especies fue obtenido en un proceso de investigación que desarrollé en Nicaragua, en una zona exactamente parecida a esta. Pero ustedes pueden ver las especies que están ahí, al lado de allá están los nombres comunes, y ahora les voy a mostrar las especies que encontramos nosotros aquí, que son casi las mismas. Varían algunas, y creo que tenemos más oferta nosotros que ellos allá. Entonces, especies, painillo, samán, patevaca, humito, totumo, orejero, la eritrina es el cachingo, matarratón, guásimo, leucaena, moringa, payandé. Ahora veamos las que nosotros identificamos acá. Entonces son, mire, acá amarilla, pelá, carbonero, iguá, alpicia, samán, patevaca, patevenado, vainillo, incienso, tinte, humito, totumo, orejero, cachingo, matarratón, guásimo, raspayuco, oangarillo, leucaena, chicuelo. Esta es una especie que no he podido identificarla todavía, ya tenemos fotos de ella, pero es un nombre que nos reportó los productores de aquí ¿cómo se llama? El Tolima, pues ya hay Maracaibo, sí señor, por ahí se encuentra, y es una especie que a nosotros nos interesa con los seres humanos. Pují, moringa, payandé, ciruelo, son especies conocidas para ustedes, y le aseguro que todos ustedes las conocen o las han visto en alguna vez. Siguiente. Para alimento, el objetivo primero es alimento. Ahí está. Sí, señor, aromo, helado. Entonces, cuando nosotros tenemos un escenario como este, en donde el ganado en las épocas de extrema sequía no tiene alimentos, pues ahí se nos baja toda la producción y perdemos todo el esfuerzo y el trabajo que hemos desarrollado en la época en que hay un poquito de agua. Entonces, mire la foto del lado de allá. ¿Qué producción ganadera puede haber ahí? Absolutamente nada. Pero si nosotros tenemos esos escenarios y esos ambientes tan secos, debemos mirar a ver qué posibilidades tenemos en la zona, qué es lo que hay. Mire, ese es el angarillo o raspayuco, una especie en un sitio totalmente seco, pero que es la única que está comportándose bien, que no tiene ningún problema. Sí, señor. Entonces, para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que ser muy observadores y también hay que revisar qué es lo que hay de esa superficie del suelo hacia abajo. Los suelos. Hay que revisar, hay que analizar qué tipos de suelos tenemos nosotros, si son suelos muy compactados, si son suelos arenosos, gredosos. Todo eso hay que conocerlo porque dependiendo de eso va a ser el manejo que nosotros podamos darle o la recomendación para un sistema productivo. Nosotros no esperemos que nos lleguen las soluciones de arriba, del cielo, porque no nos van a llegar. Nosotros tenemos que trabajar con lo que tenemos en la zona. Entonces, conocer el suelo es básico. De ahí empezamos a mirar hacia arriba, toda esa parte de allá. ¿Qué hemos hecho? Primero,
Como le decía, una identificación de especies, tenemos alrededor de 39 especies identificadas acá para bosque seco tropical, bosque donde el problema es agua, suelos, calidad de forraje y todo lo que usted puede imaginar. Entonces, eso fue el primer paso, como le decía, fue con productores, fue con técnicos, eso fue consultado, fue consensuado, y ustedes tienen mucha de esta compromiso aquí en esta investigación. Se han identificado algunas variables, que es lo que nosotros le llamamos rasgos funcionales, que son esas características o atributos que tienen cada una de esas especies, que hay que conocerlas para poder después tomar decisiones. ¿Cuál es el propósito de esto? Primero, conocer la especie. Conocer qué nos ofrece la especie y qué requerimientos tiene, para yo poder tratar de darle esas condiciones lo más moderadas o ideales que yo le pueda ofrecer. Entonces, uno de esos rasgos es, vean, la dureza. Este es un equipo para medir la dureza de la madera, ¿sí? Y ese es un indicador muy claro, porque dependiendo de esa dureza de madera, yo puedo esperar que esa especie me pueda tener unos muy buenos rebrotes o no. Entonces, si la madera es blanda, para que ustedes entiendan, algunos pueden estar involucrados con la parte forestal y otros no. La densidad de la madera, que es esa dureza de la madera, se expresa en que si esa madera es blanda, pues mucho más rápido va a crecer ese árbol, mucho más rápido yo puedo tener rebrotes, ¿sí? Pero si es dura, pues yo no puedo esperar eso. Pero pueden existir algunas especies que sí lo pueden cumplir. Entonces ahí es donde está el detalle que hay que identificarlo. Dureza de la madera es un rasgo importantísimo para nosotros. El tamaño de las hojas, que es el área foliar. ¿Qué me indica a mí? Eso me indica la posibilidad que yo pueda tener de producción de biomasa en un ambiente como el que nosotros tenemos acá. La dureza de esa hoja. La dureza me indica a mí que es una especie que puede tener altos o bajos contenidos de fibra, ¿sí? ¿Y qué tanto ella me puede aguantar o resistir al ramoneo de las vacas o de los ovinos? Porque si esa especie resiste, yo también puedo esperar que ese puede ser un indicador de resistencia a zonas secas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, si yo puedo tener esas condiciones, esas características, yo perfectamente puedo decir que esta especie puede tener posibilidades de un ambiente seco. Miren, Eso que dijeron que eran comprensibles, 15 minutos dijeron. Este es un pedazo de rama, al cual se le hizo un corte, se le aplicaron algunas tinturas, y ahí lo que estamos haciendo es midiendo los tubos que ella tiene cada uno de estos partecitas aquí de abajo. ¿Por qué? Porque entre más grande sea el tubito, más grande es la posibilidad de entrar líquidos, de bajar, de todo lo del problema del xilema. ¿Sí? Pero si son pequeños, yo puedo esperar que esa especie no tenga un buen flujo de agua. Si no tiene un buen flujo de agua y está en un ambiente seco, ¿yo qué puedo decir? Pues simplemente que tiene una habilidad extraordinaria para comportarse en un ambiente seco. O sea, tiene una habilidad exageradamente buena para resistir esta sequía. Exactamente. Y eso es lo que nosotros necesitamos buscar. Porque si no tenemos agua, necesitamos identificar esas especies que tienen esas posibilidades de retención de agua en sus hojas o que sobrevivan con muy poca agua. ¿De acuerdo? Aquí estamos haciendo la medición del tamaño de las hojas para mirar el área foliar, que es la parte de producción de biomasa, producción de alimentos, que tanto ella me puede ofrecer. Para mí, hoy
Esta tablita, aquí les estoy indicando toda la cantidad de variables químicas y físicas que fueron medidas, pero que además de eso fue contrastado y corroborado con una prueba de consumo en animales. Aquí Nancy no Lima. estamos para defenderse, Está conectado. porque si esa especie es muy dulce, es muy rica, es muy suave, pues más rápido la consumen los animales, más rápido la acabamos. ¿De acuerdo? Sí, lo está Entonces, diciendo, ¿no? ese amargo que expresan algunas especies es un mecanismo de defensa químico Gustavo. que tiene la especie para poderse defender. En este caso de los depredadores, que son los animales. Pero hay que buscar como ese equilibrio, ¿verdad? Aquí están todos los contenidos nutricionales que puede tener cada una de estas especies. Aquí están todas ellas. Aquí hay 23 especies que fueron analizadas como rasgos físicos, rasgos químicos, y hubo una prueba de consumo en la cual nos indicaba a nosotros cuáles eran las especies más consumidas por los animales. ¿Qué hicimos? Hicimos unas pruebas de consumo. Unas pruebas de consumo en donde aquí, en esta foto está mostrando cómo se distribuyeron esas especies, hicieron combinaciones de forraje de cada una de esas especies para mirar cuál era el consumo o la preferencia que tenía cada una de las vacas sobre cada una de las especies. Entonces, eso nos daba una cantidad de información de resistencia, de consumo, de valor nutricional, que después posteriormente lo cruzamos para analizar los resultados que nosotros lo tenemos para mostrar. Esto es como una foto en donde se muestra la preferencia que tienen los animales sobre algunas especies en particular. Bien, los resultados son los siguientes. Aquí nos interesaba conocer cuál era ese consumo que tenían los animales sobre cada una de estas especies. Y estas fueron las 10 especies más consumidas. Entonces, aquí vemos el samán fue superior en consumo a todas, seguida por leucaena. Esta crisis es el bayo o amarillo que está en esta región. Algunos lo usan, otros no. Es maderable, es forrajera, es leguminosa, tiene mucha puntada. Bayo le dicen, amarillo. Aquí, consumiendo a Gualandaya hay cantidades de esto. Cordia, este es el huevo mito que anteriormente, ustedes recuerdan cuando no existía el carbón, estaba la goma, ¿sí? ¿Sí se acuerdan o no? Ah, bueno, no se ha desaparecido, lo sacaron de los solares, pero todavía está por allí para el lado de Cambao en cantidades de eso. Entonces, esta especie tiene una potencialidad inmensa para sistemas ganaderos. Ahí estamos trabajando con esa, la moringa igual, tiene unas potencialidades inmensas. Mire donde está el guasimo y el ataratón. Cuando yo hice este trabajo, yo esperaba que estas cosas estuvieran aquí. Pero mire lo que me dijeron las vacas. Las vacas fueron las que me dijeron, vean. Entonces, primero consumo esta, luego esta, luego esta, luego la otra. ¿Qué factores? Factores. La vaca, los bovinos son muy selectivos. Entonces es como cuando a ustedes le colocan una bandeja paisa, usted se come primero lo más rico y lo último deja lo que menos le gusta. Es exactamente lo mismo. Es preferencia, es gusto de los animales. Entonces,
Esto hay que tenerlo en cuenta también. Personal. ¿Bajo qué condiciones hizo usted un estudio? ¿Verano o invierno? Se hizo en verano. No, pero que hay una condición que hay que revisar. Los animales nunca aguantaron hambre. Nunca. Siempre estuvieron en el potrero y cuando estaban encerrados tenían alimentos y agua y sal. O sea, ellas no aguantaron absolutamente nada, porque precisamente eso era lo que nosotros decíamos, pero si lo vamos a mantener encerrado solamente, cuando lleguen a comer esto, pues se van a comer todo. Entonces hay que hacerlo. Eso lo evitamos. Entonces, y además, como todas las especies no eran conocidas por las vacas, porque unas están en un potrero que tienen una especie y otras otras, entonces lo que hicimos fue recoger forraje de todas. Sí, señor. Con el saman de qué hace, o sea, normalmente saman de cuerdas de árbol grande. Sí, nosotros buscamos homogeneidad de los árboles que tuvieran un diámetro homogéneo entre ellas para evitar Pero somos de árboles ya Adultos. árboles más o menos entre 30 y 45 centímetros de diámetro. Exacto. Pero también utilizamos los borrajes de la parte más baja, la más baja, para simular que los animales podrían tener la posibilidad de alcanzar esos borrajes y no el de arriba. ¿De acuerdo? Entonces, esa fue como la forma en que se recogieron las muestras y se evitó ese inconveniente que es lo que menciona usted. Hubo consumo suficiente y 4 días antes se les suministró de todas estas especies a los animales alimentados para que ellas tuvieran como un proceso de acostumbramiento. A nivel de cambie eso, por ejemplo, en el caso de Sanatorio de Casa de los dos, la comida es menor de Sanatorio, pero a nivel de proteína, ¿cómo Ya lo vamos a mirar ahorita. Ahorita miramos una gráfica que nos indica esas cosas. Siguiente, por favor. Entonces tengan en cuenta que este era el consumo, ¿verdad? Consumo. Ahora miramos qué tan grande era ese bocado. Ese bocado, y eso tiene unas implicaciones dependiendo de la especie, dependiendo de cómo estén distribuidas las hojas dentro de las ramas. Eso genera una información y una facilidad que puede tener la vaca para alcanzar una mordida con mayor cantidad de forraje o bajo forraje. Entonces aquí, miren, las especies, los voy del bayo que le digo, es la leucaena y el samán volvían otra vez más dentro de la primera. ¿Por qué? Si ustedes revisan y se imaginan las especies en campo, se van a dar cuenta que todas estas especies, todas tres, inclusive esta y esta, tienen las hojas como más distribuidas en las puntas de las ramas. Contrario sucede al guásimo y a gomo, que las ramas son largas y las hojas van distribuidas, ¿sí? No como en ramillete, como lo tiene el samán, como lo tiene el igual, como lo tiene el matarratón, como lo tiene la moringa, ¿sí? Eso es una forma de mirar por qué las especies son más consumidas o menos consumidas. Siguiente. Pues ahora tenemos el número de mordidas, cuántas veces mordieron las vacas cada una de estas especies. Entonces ese número de mordidas también está dado, es en la forma de distribución de las hojas en la rama, ¿verdad? Si el guásimo o el gomo tiene sus hojas distribuidas a lo largo de la rama, entonces uno espera que cada hojita sea mordida, ¿verdad? Entonces tienes más número de mordidas para cada una de las especies. Entonces aquí se voltea la distribución, mira. Aquí vemos que el guásimo y el gomo, como tienen esas ramas largas y las hojas distribuidas, tuvieron más mordidas, lo cual quiere decir que el animal tuvo que morder mucho más, dedicar más tiempo para poder consumir y llenar su cavidad bucal. ¿Cuál? Este es el gomo.
cubito. Entonces, sacamos en cuenta esto, ese es el número de bocados. Aquí podemos ver una cosa bien interesante, cómo se distribuye. Aquí tenemos el samán, el bayo y la leucaena, cómo estaban distribuidas ellas. Entonces todas se relacionaban con mayor consumo, fueron las especies más consumidas. También encontramos que los tamaños de los bocados eran mayores y también encontramos que la condición nutricional de ese forraje era mayor en estas especies que en otras. Estas especies que tenemos acá, el pataratón, la moringa, estas especies son muy blandas, tienen mayor digestibilidad, los tamaños de las hojas son más grandes y tienen contenido de calcio más abundante y están relacionadas con eso. O sea, uno espera que estas especies tengan mayor consumo, pero los castigó fue el número de mordidas y también el peso seco. O sea, todo este análisis, toda esta información que se obtuvo, se hizo un forraje verde, pero se pasó a forraje seco o a peso seco. ¿Qué sucede con la moringa? Esta moringa fue una de las especies más consumidas. Los animales la comieron mucho más. Pero cuando yo pasé eso a peso seco, como tiene menor contenido de materia seca, entonces se bajó el consumo. ¿Verdad? ¿Entienden eso? Entonces, eso quiere decir que si una vaca va a comer moringa necesita mayores cantidades de volumen para obtener su requerimiento. ¿De acuerdo? Bueno, entonces estas especies son espinosas, tienen mayores contenidos de materia seca, o sea que son demasiado lignificadas y que también tienen contenidos de taninos condensados, que ese sabor amargo es mayor, por lo cual fueron las menos consumidas. O sea, hay una cosa que nos están diciendo las vacas. A mí me gustan hojas no tan duras, no tan suaves, pero que tengan unos contenidos amargos moderados. Esta es una salsa. Es una salsa. Es una mimosa, una dormidera. Siguiente, por favor. Miren lo que sucedió aquí. Yo les decía a ustedes que había hecho combinaciones, ¿verdad? Entonces, esto me indica a mí también cuáles son las combinaciones que yo debo hacer. Y eso es muy importante cuando yo voy a generar información para hacer arreglos en el sistema silvopastoril. ¿Por qué? Porque yo tengo que combinar, perdón un segundo, yo tengo que combinar especies que tengan más o menos las mismas preferencias por las vacas. ¿Por qué? Si yo combino samán, la combino con el aromo, por ejemplo, la mimosa de Zafira, que es una especie poco consumida, entonces yo espero es que se coman todo el samán y la otra me la dejen ahí. Entonces hay que buscar como ese equilibrio en los arreglos del sistema silvopastoril. Entonces, miremos acá, vean, la mejor combinación, las dos especies que tienen el mejor comportamiento en consumo, tamaño de bocado, número de mordidas, todo esto, fueron estas dos, leucaena y samán, seguido por samán y la moringa. ¿Eso qué me indica a mí? Pues simplemente que si a mí me dicen en este momento sí contar o tener en cuenta otras variables que son muy importantes, me dicen cuál arreglo usted recomienda. Yo recomendaría leucaena y samán. Hay que tener muchas cosas en cuenta. Tipos de suelo, el manejo, el sistema productivo, cantidades de variables que hay que tener en cuenta para poder nosotros tomar decisiones y hacer la recomendación de qué tipo de arreglo hacer. ¿Qué problemas tenemos ahora?
Leucaena se conoce muchísimo. Es una especie muy conocida, muy sembrada en todos lados, pero el samán no tanto. O sea, no conocemos esa parte agronómica, que es lo que nos falta conocer, y para allá es que vamos. Entonces, ya conocemos toda esta parte de consumo, ya conocemos todo lo de rasgos de algunas especies. Ahora, lo que nos interesa conocer es cuál es el comportamiento agronómico que tiene esa especie para satisfacer o dar otro pasito en el conocimiento que nosotros esperamos dar. Entonces, esto me parece importantísimo, lo de los arreglos, las combinaciones que pueden tener las especies para tener un éxito rotundo en un sistema sociopatológico. Siguiente. Esta es la tablita que quería mostrarles. Yo hice unas combinaciones de todos esos rasgos, los rasgos físicos y los rasgos químicos, y eso lo puse aquí con esta prueba de consumo y los tamaños de los bocados. Entonces yo aquí tengo son correlaciones, y estas correlaciones me están indicando cosas interesantes. Miremos los punticos rojos. Fósforo, que tiene una correlación altísima del punto 71, es una correlación alta, positiva, y esto estaría cruzado con la digestibilidad. ¿Qué me quiere decir eso? Que en la medida en que se aumenta el fósforo en una especie, yo espero que esa especie tenga muy buena digestibilidad. ¿Sí? Están relacionadas en la parte química. Entonces es importantísimo conocer qué tenemos y qué posibilidades nos ofrecen. Entonces miremos estas otras dos. Estas son los taninos condensados, el amargo de esta especie. Miremos que tienen una correlación negativa de 2 y están relacionados entonces con fibra detergente neutra y fibra detergente ácida. ¿Qué me indica? Como son negativas, ¿sí? Entonces yo espero que si yo tengo altos contenidos de fibra, de FDN o FDA, entonces tengo bajos contenidos de taninos. Alta fibra, bajo tanino. Pero también puede suceder lo contrario, que si tengo altos contenidos de taninos, yo espero que esta fibra esté más baja. Eso desde el punto de vista nutricional no es conveniente. ¿Por qué? Porque es que si yo tengo una especie que tiene altos contenidos de fibra, pues nutricionalmente no es tan buena, ¿sí? Y si tiene altos contenidos de tanino condensado, pues tampoco, porque es muy amarga. Entonces yo tengo que buscar como un equilibrio ahí para poder entender que la fibra es importante, pero que no sea tan alta, que los taninos son importantes, pero que tampoco sean tan altos. Consumo y el tamaño de los bocados están correlacionados directamente con la dureza de las hojas. O sea, si esas hojas son blandas, el consumo es mayor. ¿Sí? De acuerdo, ¿sí? Entonces, aquí tengo otra correlación importantísima, que es consumo y tamaño de bocado versus nitrógeno. Eso me está indicando también que si esta especie, una especie cualquiera, tiene altos contenidos de nitrógeno, yo también espero que esos consumos sean mayores. Eso indica también que el consumo o la preferencia que puedan tener los bovinos de las especies sobre las especies están relacionados con contenidos nutricionales. De eso en la literatura dice que no es cierto. Toda la literatura que se consultó en este tema decía que los contenidos nutricionales no tienen nada que ver con la preferencia y el mayor consumo que tienen los animales sobre las especies. Aquí estamos demostrando que es lo contrario, que sí es cierto. Sí hay una influencia grande de los contenidos nutricionales, ya lo veíamos del nitrógeno y lo veíamos también del fósforo. Entonces hay una incidencia bastante grande. ¿Sí?
Miremos esta grafiquita acá, que esto es unos ensayos previos que estamos haciendo en este año, que hicimos hace de unos 3 meses para acá. Tenemos estas especies y hicimos una agrupación de estas especies. ¿Qué me está diciendo acá? Que estas especies, cují, el cují, este es el angarillo, este es el totumo, y esta es la caliandra o el carbonero. ¿Ellas dónde las encontramos? En zonas extremadamente secas, ¿verdad? ¿Sí? ¿O no? Entonces, estas son indicadoras de ambientes muy secos. La bursera es incienso le dicen. En el desierto de la Tatacoa, ¿dónde uno la encuentra? Por acá, muy poco. Entre más seco, sí, señor. Pero tiene unos contenidos nutricionales muy buenos y es muy bien consumido por los animales, a pesar de que está en toda la época de invierno y la época de verano está ahí. Entonces es una especie con mucho potencial para trabajar en ganadería. Creo que la gente no la visualiza. Claro, sí señor, perfecto. Entonces, miremos estas otras. Este es el bobo o el ciruelo, esta primera. Esta es el gallito o cachingo. Esta es la especie del doctor Mario, el vainillo, y este es el orejero. Este me está diciendo que este grupo de especies, estas 4 especies también, están muy relacionadas y son muy parecidas en el comportamiento en un ambiente un poco más húmedo. ¿Sí? Es más húmedo este ambiente comparado con estos otros. Pero hay 2 especies que son totalmente disímiles al resto. Esta es el payandé. ¿Por qué está ahí como diferente a todos? O sea, cada color de las rayas estas me indica que es un grupo que se está formando y que esas no se parecen en nada a los otros grupos, ¿verdad? Eso es lo que está indicando acá. Entonces, el payandé lo encontramos en todos los ambientes. Por eso, en zonas secas, zonas menos secas, en zonas un poco más húmedas, encontramos payandé. Por eso, está generando una diferencia grande con el resto de especies. Exactamente. Y esta bursera, porque está solamente en el desierto de la Tatacoa. Por eso me está generando esos grupos así. Esto es muy importante conocerlo, porque sabemos aquí con qué especies contamos para un ambiente seco como el que nosotros tenemos acá y qué posibilidades nutricionales podría ofrecernos. Entonces, como le mencionaba, el siguiente paso que vamos a dar nosotros es conocer toda esa parte agronómica de manejo, capacidad de rebrote, producción de biomasa, distancias de siembra, fertilización, toda esa parte agronómica que nosotros no conocemos de la mayoría de estas especies. O sea, muchas de estas especies son muy nuevas para mí y yo creo que para ustedes también. Siguiente. Siguiente. Atrás. Sí. Señor. En azul, esas. Secos. Zonas muy secas como el desierto de la Tatacoa. Más seco. Mucho más secos. Exactamente, es que estas no están solo en el desierto de la Tatacoa. Estas requieren un poco más de humedad. Y esta está en todos los ambientes. O sea, tiene una plasticidad o una capacidad de adaptación mayor a las otras, porque esta la encontramos desde bien abajo, 300 metros, hasta 1000 metros, tal vez, posiblemente más. ¿Sí? Entonces tiene una capacidad de adaptación a diferentes ambientes que no lo tienen las otras. Payandé, y es una especie muy buena.
muy buenas nutricionalmente y tienen muchas posibilidades nutricionales. Hay varias de estas especies también que tienen elementos bioactivos. Esos elementos bioactivos, el principal elemento que tenemos y que hemos identificado nosotros es que algunas de ellas ayudan a controlar parásitos. Es ese amargo de las especies, algunos contenidos nutricionales que son mal llamados elementos antinutricionales, son mal llamados, vuelvo y le digo, porque tienen algunas posibilidades de aporte al sistema productivo. Si controlan parásitos, no están disminuyendo costos, es que no son elementos antinutricionales. El cruceto no lo tengo en este grupo. Pero es que ellos se comen solamente los cogollos cuando están chiquititos nomás. ¿Sí? Entonces, el siguiente paso es la parte agronómica y posteriormente, o a la par, lo vamos a hacer también otra prueba con todas las especies que tenemos nosotros aquí, con los animales, para ver cuál es la preferencia de esos animales, esos bovinos, aquí, en estos ambientes nuestros, para la especie que nosotros tenemos aquí. Entonces, eso nos da a nosotros una claridad sobre las especies que tienen esas posibilidades, porque los animales nos van a decir es esta, la otra es lechero, ¿verdad? Entonces, esas especies, yo aspiro a que por ahí en el otro año, 2015, podamos estar diciendo, miren los arreglos que deben hacerse para este ambiente seco, con estas especies, esta y esta, porque tiene esto y estas posibilidades. En eso vamos, y yo creo que como vamos, pensamos en hacer las cosas bien, lo mejor posible, contamos con el apoyo de ustedes, porque todavía nos falta muchísimo, eso sí, para poder hacer toda esa parte agronómica de ese consumo con los animales, esas pruebas. Estamos montando aquí en el Centro de Investigación La Taima una colección con todas estas especies. Ya tenemos en campo establecidas, hay 17 especies, y nos falta que tenemos 3 especies más en vivero, que tan pronto nos den el punto de tamaño y la resistencia, vamos para allá. Con esa colección vamos a empezar a hacer todas esas pruebas agronómicas, lo que yo comentaba, pero también queremos hacer una réplica en 2 ambientes más. Allí, en el desierto de la Tatacoa, una finca por ahí, y otra para acá, para el norte del Tolima, para poder hacer comparaciones de qué es lo que está pasando ahí y ir a lo seguro. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, entonces, como conclusión principal, yo por lo que dije que las leñosas nos ofrecen diferentes matices, formas de alimentación, representados en diferentes sabores, olores, los tonos o colores que tienen las especies, las hojas, unas con espinas, otras sin espinas, contenidos nutricionales, unos más con más nitrógeno que otros, o más fósforo, o más calcio que otros, formas y distribución de las hojas dentro de las ramas. Eso nos genera un tamaño y una dureza de las hojas también, que nos indican cuáles son las posibilidades que tienen de preferencia de los animales sobre las especies que estamos trabajando. Eso era lo que quería mostrarles. Espero que tengan muchas dudas, eso sí, muchísimas, porque ese era el propósito, generar en ustedes un espacio de discusión, muchos interrogantes, y que podamos ponernos de acuerdo y revisar lo que tenemos y cómo podemos ir avanzando. Sí. Ya lo que tiene que ver con las recomendaciones para la siembra de especies de pastos, para seco, para húmedo, ¿Recomendaciones de pastos? Sí, para lo seco, para húmedo. Mire, niña, por favor, regala las primeras diapositivas. Mire,
Para las especies arbóreas o arbustivas o para pastos hay que tener exactamente lo mismo. Debemos conocer el suelo, debemos conocer esa oferta ambiental que nosotros tenemos allí. Pero me refiero ya conocidas. Hemos experimentado esto en distintas. Bueno, aquí en ambientes secos se ha venido trabajando hace algunos años algunas especies de gramíneas y de leguminosas rastreras. Pero realmente eso no ha surtido ningún efecto porque seguimos innovando con algunas especies como braquiarias y bombasa y todas estas especies que no son tan conocidas en nuestros ambientes y que estamos corriendo un riesgo grande, porque si no conocemos el ambiente estamos incluyendo una especie que muy seguramente no funcione o puede que no funcione. Entonces el riesgo es alto. Si usted tiene claro y tiene como todas esas posibilidades ambientales, nutricionales, de manejo de esos partes, puede ser cualquiera. Solo que respete algunas variables que son claves, como pHs del suelo, tipos de suelo, compactación, tipos más compactados, otros menos compactados, suelos arenosos, suelos no arenosos. Todas esas condiciones hay que tenerlas en cuenta antes de tomar usted una decisión de qué especie introducir. Todas, absolutamente todas las especies son buenas. Lo que hay que conocer son las posibilidades que usted le da a esa especie de la que comporte bien, dónde la va a introducir. ¿Es eso? No, lo siento. Sí, señor. Lo que puede de pronto es utilizar lo que comúnmente hacen, que son los silos, una alternativa, ¿no? Sí, es de conservación de forrajes, pero tengamos claro también que en este ambiente donde nosotros estamos trabajando, donde tenemos nuestras fincas, en la época de verano fuerte, no tenemos pastos. No tenemos pastos, y eso es por una oferta hídrica bastante limitada o mal distribuida, y eso nos genera unas limitantes grandes que tenemos que satisfacer de alguna forma. Hermano. En arreglos silvopastoriles allá hay unos árboles que no toleraron la primavera. Sí, señor. Tiene usted toda la razón. Entonces, precisamente eso es lo que necesitamos conocer. ¿Cuáles son esas posibilidades que tiene cada una de ellas? Porque si yo le hablaba a usted de la densidad de la madera, es precisamente porque necesitamos conocer ese tipo de características. La dureza de las hojas, muchas variables que hay que tenerlas en cuenta antes de tomar la decisión. O sea, por eso los arreglos son tan importantes, pero primero hay que conocer cuáles son esas posibilidades que tenemos, ¿verdad? Entonces, algunas de estas especies servirán para hacer el arreglo silvopastoril directo para consumo ramonero directo, otras serán para corte y acarreo. Son las diferentes opciones que tenemos y eso tenemos que conocerlo previamente. La moringa, por ejemplo, es una especie que tiene unos bajos contenidos de materia seca, pero altos contenidos de nitrógeno, y 24% de proteína. Pero, ¿de qué me sirve a mí una especie que en esta época está totalmente frondosa, pero cuando llega el verano fuerte no tengo hojas? Entonces, eso es lo que quiero que ustedes reflexionen, ¿sí? No es cualquier especie la que hay que introducir ahí, hay que buscar cómo es el equilibrio entre ellas. Yo les pongo un ejemplo claro que siempre lo menciono, y es que las especies que nosotros introduzcamos en un sistema, cualquiera que sea, hay que conocerlo muy bien. Por eso yo insisto muchísimo en conocer esa parte del suelo. ¿Por qué? Leucaena es una especie muy buena, excelente. Yo no tengo sino halago para esa especie, pero desafortunadamente la están incluyendo en todo tipo de suelo y todo tipo de ambiente. Eso no es así. Tuvimos un caso en Yaguará, si ustedes conocen Yaguará, es una zona bastante seca. Llegamos a una finca donde un productor de avanzada tenía
montado 10 hectáreas en sistemas silvopastoriles con leucaena. Tenía 10 meses y los arbolitos estaban así como de 1,10 m más o menos. 10 meses, cuando a esa época ya tiene que estar bien establecida, ¿verdad? Entonces, el Señor no hablaba sino pestes de la pobre leucaena. Y entonces empezamos nosotros a preguntarle qué era, cómo había hecho las cosas, si él había tenido en cuenta todas las variables necesarias y mínimas para poder introducir esa especie allí. Pues nos dimos cuenta haciendo un recorrido corto que ese lote donde estaba sembrado tenía un nivel freático muy alto. La leucaena es de zonas secas. Entonces, si la montamos en un sistema donde porque va a buscar el agua, no nos va a surtir efectos. Así que la culpa no es de la leucaena, la culpa es de nosotros que no tomamos bien la decisión. Las especies son excelentes todas. ¿Más preguntas? Bueno, yo les agradezco inmensamente el haberme atendido. Bueno, a todos ustedes les agradecemos. A las 2 de la tarde reiniciamos nuevamente las conferencias. La siguiente conferencia está a cargo del señor Rodrigo Enrique Romero con la mimética Ganado Criollo Proyecto de Agricultura a las 2 de la tarde. ¿Qué quiere? No tengo plata. Ese es otro cuento. Hasta tu último estaré como en vacaciones.